Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo programa de Palabras para Vivir. Hoy tenemos un tema muy importante porque vamos a hablar de la fantasía. Sí, la fantasía. ¿Cómo se influye en cada uno de nosotros? ¿Qué significa la fantasía? ¿Estamos en la fantasía o estamos en la realidad? Y para ello tenemos una invitada especial que es Clemence Lunis, que nos vuelve a acompañar en este programa para que podamos conversar de todo aquello que nos interesa y que en muchas ocasiones no se habla. Y en nuestra sección de familia, amor y familia, vamos a hablar de un tema muy importante que es la comunicación en las relaciones. ¿Cómo comunicamos con los demás? ¿Hablamos cualquier cosa? ¿Qué es hablar? ¿Escuchamos? Quedaros, vamos a hablar y vamos a ser escuchados también en este programa de hoy. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Hola, hola amigos y amigas, estamos hoy de enhorabuena. Ha venido a acompañarnos Clemence Lunis. Muy bien, Clemence, encantada de que estés con nosotros, de que podamos abrirnos aquí a estas charlas tan interesantes que nos ayudan a pensar y a producir esas palabras para vivir mejor. Muy bien, pues ya como siempre, gracias Laura por dejarme un espacio para poder hablar, ya que es ese goce tan apetecible para el ser humano, eso de poder hablar. Así que muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no te iba a permitir que hablara? Si estamos en el programa de Palabras para Vivir, claro, las palabras son necesarias y es sustituir ese goce de la boca, de solamente la comida, el alimento, para también poder hablar, ¿no? Sí, bueno, Pues, pero en los españoles, ¿no? En los españoles se ve que practican mucho, digo, son muy, ¿no? Que tienen el goce del habla, del compartir, del hablar, de comentar, que lo utilizan mucho, ¿no? sí, Saben usarlo, sí. y enlazando esto de hablar, ¿no? Porque vamos a hablar también de un tema muy importante que también tiene que ver con la palabra, que son esa famosa personalidad que uno cree que tiene y esa capacidad de crear en la realidad o de transformar alguna cosa. Cuéntanos, Clemence, ¿cómo planteamos esta cuestión, ¿no? Este tema tan importante. Es que a mí me parece que, recordando como siempre a Freud, ya que es la base donde podamos llegar a poder vivir, los instrumentos nos lo da él, cuando nos cuenta en ese texto así tan maravilloso que se llama El poeta y la fantasía, nos dice que el ser humano nunca va a renunciar a algo que le hizo gozar. Es decir, que nosotros seguimos gozando como el niño que fuimos. Recuperamos esa manera de gozar, pero claro, como decíamos al principio, es decir, que ya no gozo chupándome el dedo, sino que gozo hablando. Es decir, que hay una elaboración de esa manera de gozar. Y en ese texto nos va a hablar de algo similar. Es decir, dice, el niño cuando juega, ¿no? Que construye su mundo jugando, goza un montón. Claro, está entregado ahí a fantasear y entonces, claro, imagina todo ese mundo que está fabricando ahí. Y esa manera de gozar del niño, tampoco el sujeto la va a abandonar, sino que tiene dos caminos, nos dice Freud, para poder seguir gozando como gozábamos de niño. Y por un lado está el acto creativo, la creación, ¿no? Del mismo modo, entonces crear como creábamos como niño, pero ahora creamos otra cosa y podemos hacer un poema, la pintura, bailar, todo lo que es al alcance del ser humano. Y por otro lado, cuando no hacemos eso, y es ahí donde caemos en esa trampa, digamos, fantaseamos. O sea, nos imaginamos esa vida, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces, ¿por qué hay? Yo creo que hay dos tipos de fantasías, ¿no? Hay la fantasía donde esta tarde tengo cita con fulana de tal y ya me empiezo a fantasear lo que va a pasar. Claro, Eso pero es como adelantarme a los eso hechos. también es un poco neurótico, ¿no? En el sentido de que es como si uno no viviera secuestrado en una realidad imaginaria, no tiene sus lazos en la realidad, sino que está constantemente anticipándose, teniendo las conversaciones en su cabeza, y a veces a eso hay personas que le llaman pensar. Y la fantasía es muy perjudicial en ese sentido, porque te puede hacer secuestrarte de la realidad y no poner
Sí, Poder pero me hacer parece algo. que hay una diferencia entre esa fantasía y la otra, porque no me hace salir del todo de la realidad, en el sentido que esa cita la voy a tener. Me adelanto, tengo una entrevista de trabajo y entonces me hago frases que me gustaría poder decir, ¿no? Repito, ensayo, digamos, ¿no? Eso ya está en relación con la realidad. Otra cosa es fantasear, ¿no? Como lo vemos en las consultas, es decir, fantasías inconscientes, donde uno no se da cuenta, que se imagina otra vida, que está buscando su príncipe, que todavía está esperando a su príncipe. Es decir, que otro tipo de fantasías, ¿no? Donde ahí sí que uno ha salido de la realidad, se imagina un amor, ¿no? Que es inalcanzable ahora en la realidad. Pero no es sobre eso donde me gustaría hacer hincapié, ¿no? Porque eso es una trampa que tenemos los seres humanos. Cuando no estamos satisfechos en la realidad, ¿qué hacemos? Pues nos la inventamos y ya está. Pero claro, ahí no pasa nada. Ahí Nos ni me satisfacemos de transformo. manera imaginaria, ¿no? Nos satisfacemos de manera imaginaria, pero no se produce ningún trabajo, no transformas nada, ni estás en contacto con la realidad, simplemente es como una cosa Ni te- masturbatoria, ¿no? Como una cosa masturbatoria. Claro, porque no tienes experiencia, no es que con eso vas a ganar experiencia. Ni con el amor, ni con las relaciones, ni, entonces es un poco, ¿no? Una fantasía que claro, que cada tanto, bueno, no, que no conviene, no conviene, además ocupa mucha energía, después uno termina cansado, pero no viste todo lo que fantaseaste, ¿no? Claro. Hay unos que se van de vacaciones, ¿no? Sobre todo ahora. Entonces, esa energía que para no utilizarla en la fantasía tenemos que conducirla a otra cosa. Entonces, evidentemente, tenemos la posibilidad de sacar la cámara de foto y decir, voy a aprender a sacar fotos. Y ya se lo propone. Hay un montón de videos en internet para aprender a sacar fotos, a escribir poesía. Las palabras están en manos de todos. Es una herramienta muy fácil. Pintar, como pintaban los niños, que tanto nos gustaba ahí, pum, pum. Pues repetir. ¿Y para qué? Para hacerlo. Y además poder, ¿no? Por eso que también hay el poder entregarse con otros, ¿no? Poder hacerlo entre otros, ¿no? Juntarse, ¿por qué? Para organizarse, porque si no, a la primera de cambio, pues lo abandono. Ah, no, hoy no tengo ganas. Pero lo que quería a lo que quería llegar es decir, que esa posibilidad de jugar, de seguir jugando como cuando éramos niños, que sería eso, es en nuestra vida cotidiana, en los hechos cotidianos, seguir jugando como cuando éramos niños, que ahora nos hemos puesto muy serios, que no se puede no sé qué, que no se puede jugar. Entonces, Bueno, pero cuando hay un congreso, luego vemos que después de ese momento tan serio, ¿no? De que estás explicando la conferencia, etcétera, después vemos que empiezan a hacer chistes y da lugar a eso de liberarse, ¿no? De esa seriedad en muchas ocasiones, ¿no? Que también utilizamos eso, ¿no? Necesitamos también gozar, ¿no, Clemón, de las cosas. Y sí, pero sabemos que el ser humano es capaz de gozar con cualquier cosa. claro, por eso que Eso hay que es. revisar un poco ese goce que hacemos, ¿no? Con las cosas. Pero yo digo en la creatividad como una creatividad cotidiana, un poder no ser el mismo todos los días. ¿Pero por qué? Jugando a Eso bailar rompe, a las eso 12 de rompe, la noche antes de ir a acostarse. Digo claro, que cosas que, como si fuésemos un niño un poco. claro, pero eso rompe mucho de los esquemas de las personas que nos están viendo, porque a veces como uno quiere ser auténtico, aferrarse a esa famosa personalidad y no se permite dar pie a lo que las palabras puedan decir de sí, ¿no? A dejarse llevar por transformarse, por ser otro cada vez, como bien decía. Sí, pero yo creo que el objetivo sería jugar. Jugar. Que la gente le puede decir, ah, está loca, mira lo que hace. Que no está loca, está jugando. Los niños cuando juegan no los llamamos locos, Ujú. ¿no? No, casi nos dejan tranquilos, ellos están jugando. Pero que nosotros también necesitamos jugar y nosotros también necesitamos hacer chiste y podernos repetir todos los días, de bailar, de cantar en casa, de Claro, hacer lo que sea. y es Y, importante eso que dices porque el niño porque juega, juega porque proyecta el futuro, juega a ser mayor. Claro, y el adulto cómo hace,
¿Por qué ese goce y cómo lo utiliza para la vida cotidiana? Claro, lo usa en el sentido de que ese goce de que le da a jugar es como que la vida a veces nos muestra pues lados que son difíciles para las personas, situaciones complejas o simplemente como forma parte de nuestro introducirnos en el mundo. Claro, ¿qué hace con las cosas que no son satisfactorias? En lugar de fantasearlas, pues las da una vuelta y produce una obra de creación, una pintura, algo nuevo, diferente, para ayudarnos a desrealizar también esa realidad y también a transformarla, ¿no? Porque esa es la función, ¿no? También que nos estás comentando, ¿no? Que en lugar de fantasear, puedo hacer algo para transformar la realidad. Hay cosas que son enormes, ¿no? Y que te chocas contra ello, pero es como que le das una vuelta y ahí produces eso para que la gente también se una a eso que tú has transformado y has descargado, has sublimado de una manera que puede servir a otras personas, ¿no? Como un poema, una obra de arte, como algo nuevo, diferente, que transforme esa realidad en la que es tan insatisfactoria y tan injusta en muchas ocasiones, ¿no? Sí, por supuesto, pero eso es, ¿no? Que es como un trabajo que hay, pero esa posibilidad del ser humano hay que incluirla en nuestro día a día. Uh-huh. Hay que ser un poeta todos los días, jugar con las palabras. Y además no solamente para nosotros, que a nosotros nos encanta, vamos a cantar, sino para el otro. Poder enseñar para el otro, para seducir al otro, para hacer, ¿no? Como cuando éramos pequeños que nos gustaba hacer un espectáculo, montábamos un espectáculo delante de los padres, los adultos, pues hay que seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo, No nos ¿no? enseñan a gozar, Clemón, no nos enseñan a gozar en esta vida, para nada. No te enseñan a ser feliz, ¿no? Digo, Por eso es importante. no, pero que nos reprimen de tal manera, porque, ¿ves? Los niños, por ejemplo, dicen que mandan payasos a los hospitales para los niños enfermos y todo muy, pero ¿por qué no lo hacen con los adultos? ¿Qué pasa? ¿Que los adultos no van a gozar con eso? Claro que sí. También es una de las ideas que a mí ya no me gusta como jugar. Pues, por supuesto que sí, con otro discurso, con otros chistes, claro, pero que también lo voy a apreciar. Que un payaso con un buen humor se presente en mi habitación, ¿no? Donde uno está enfermo, pues también que me va a gustar, ¿cómo no me va a gustar? Entonces, las ideas que tenemos de los adultos, que ya están encerrados, que ya no se permite, porque "Oh, está loco, mira lo que hace". No, el ser humano, todo lo que es del ser humano, es del ser humano. ¿Loco qué es? ¿Cómo dirías, Laura, en una frase lo que es un loco? Loco es lo que no se entiende. Y la exageración No, de lo una que frase sí, normal, ¿no? Cuando alguien le dice claro, loco a pero algo, que es lo que tú claro, no, es lo que no como entiendes, lo alguien que que no ha entra dentro salido de de la la razón. realidad. Es lo que no Algo que entra hacer, dentro de la alguien que razón. hace... Sí, pero eso entonces nuestra razón puede decir, mira, se pone a cantar a las 8 de la mañana apenas se levanta, es un loco. Lo que se Y sale del entonces, jardín establecido, ¿no? por eso, entonces es más bien, ¿no? Como aprender a jugar y que el loco es el que no está en la realidad. Uh-huh. Que empieza a cantar a las 6 de la mañana, como si no tuviese vecinos, como... Eso sí que es un loco, ¿no? Pero si tomas en consideración la gente que está alrededor tuyo, tú a divertirte y con lo que sea, Pero a veces ¿no? hay que No tan hacerlo en secreto. encerrado. Que a veces hay que hacerlo en secreto en pequeños petit comités, porque si no, es como que va muy en Ciertas contra cosas. de eso, de lo que está establecido, ¿no? Claro, porque tenemos que pensar que todos los niños fueron actores. Todos nosotros fuimos actores, que es un goce que teníamos y por qué lo hemos abandonado. Ser un actor. Hoy viene Pepita. Pepita y ya es otra, y ya entra en casa otra persona que va a jugar un papel, ¿no? Para crear una novedad, nuevas frases, porque claro, si soy Pepita, yo no voy a hablar como Clemence, voy a hablar como Pepita. Vemos que todo eso que se incluye nos va transformando también nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra disposición a los otros, cada cosa que incluyamos de aprendizaje en nuestra vida va conformando también nuestro ser y nuestra entrega a los demás, ¿no? Y nos permite Claro, gozar de una manera que nos va a diferenciar de ese estatus animal, ¿no? De que es como también el trabajo alienado, ¿no? Porque vemos que hay jornadas de trabajo en las que uno pues a veces se aliena, ¿no? A ese sistema en el que te dicen cómo tienes que vivir, cómo tienes que gozar, cómo tienes que ocupar tu tiempo libre, pero realmente en estos estados que estamos en la actualidad,
se conlleva esa felicidad, estamos en el camino del trabajo, la gente goza, porque luego vemos bueno, que hay, desgraciadamente, bueno, nos encaminamos a veces a la depresión, a ciertos síntomas nerviosos, ¿no? Por salirse un poco Bueno, de pero que la ahí ya hay un situación, ¿no? instrumento. Ujú. Claro, pero ya tenemos un instrumento, tenemos el psicoanálisis. Cuando ya la dolencia no se va, que no, porque a veces hay dolores que son temporales, pero si la dolencia no se va, hay que acudir, porque si no nos van a decir, eres masoquista quizás, ¿no? Es decir, que como existe un instrumento para poder eliminar o alejarme de esa manera, porque también el dolor es una manera de gozar. Es que el ser humano Pues, goza con lo que sea, entonces y claro, bueno, pero la gente también lo sabe, ¿no? Se da cuenta que también hay en algún lugar, claro que no es la conciencia, claro. ¿no? Pero en algún lugar sí que hay un aprovechamiento de ese dolor. Aprovecho ese dolor para lo que sea. Entonces, por eso que no es tan fácil abandonarlo porque hay que reemplazar, hay que hacer otra cosa, ¿no? Cuando tú decías transformar es eso. Yo voy a empezar a jugar con otra cosa, a ver si con esa otra cosa, entonces puedo justamente ir abandonando poco a poco esa manera de gozar ahí con el dolor. ¿No? Muy Porque, bien. claro, es... Nos vamos a quedar aquí sin dolor, abriendo de nuevo otro capítulo en el que, bueno, vamos a utilizar estas palabras para vivir, para que nos podamos encontrar en otra ocasión y vayamos hablando de estos temas tan interesantes y que nos ayudan a Genial. pensar la realidad y el futro. Así que muchas gracias, Bueno, ¿no? por enhorabuena, participar. Laura. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a ti. Y hasta próximamente. Muy bien, Adiós. claro que Chao, sí. chao. Bueno, chao. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Hazlo todo como si fuera verdad. Devoro el universo hambriento, entrechoco los dientes de alegría, de alegría. Devoro el universo hambriento, entrechoco los dientes de alegría. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Hola amigos y amigas, estamos en un encuentro más en nuestras palabras para vivir y claro, en este espacio de amor y familia estamos en la comunicación, palabras para vivir mejor. Y vamos a dar unos tips o unos consejos prácticos bueno, para utilizarlos en nuestro día a día, en nuestra comunicación y nuestra escucha con los demás. Porque la comunicación es uno de los motivos más frecuentes de consulta, porque a veces uno quiere entender al otro y quiere hablar o quiere ser escuchado, pero vemos que a veces se hace imposible. ¿Por qué? Porque ahí aparece toda esa afectividad, todas esas emociones, digamos que interrumpiendo la comunicación, porque claro, lo que sí sabemos es que en esas relaciones, digamos, de pareja, también en las familiares, pues en muchas ocasiones uno se posiciona en lugares infantiles, es decir, toda esa emoción, toda esa afectividad infantil en la que tenemos que dejar pues cierta cuota de egoísmo, los celos, la envidia, ¿no? Todas esas pasiones que de alguna manera de pequeños la que teníamos a flor de piel y se han tenido que relegar para poder encontrarnos con otros, pues en las relaciones más cercanas se amplifican, sí. Por eso muchas veces se dice esa frase de que sacas lo peor de mí. No es que saque lo peor de mí, es que en las relaciones más cercanas hacemos de espejo con el otro y muchas veces se magnifican cuestiones que hay en mí ya que tendría que revisar, y tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué con esta persona me acontece tal afectividad, ¿no? Y en esta situación me parece interesante traeros
un caso particular, ¿no?, que aparece en un libro de Freud y Lacan, Hablados uno, en el que se escenifican de alguna manera toda esa sexualidad infantil reprimida también en los espacios dedicados a las terapias, ¿no?, a la terapia, pero también aparece en nuestra vida cotidiana. Y eso quiere decir que de alguna manera repetimos o actualizamos cuestiones infantiles que a veces no es que no hayan pasado en una situación determinada, sino que hablamos de toda esa afectividad que se nos actualiza, porque cuando hay algún afecto muy fuerte en nosotros y que digamos que a veces se sale de la situación, ¿no?, que parece como desmedido, ahí estamos hablando de otro tipo de realidad, ¿no? Estamos hablando de una realidad pues inconsciente. Y en ese sentido voy a poner este ejemplo, ¿no? En este ejemplo que os voy a decir, pues estaba en una situación en la que el paciente le pedía el mechero al psicoanalista, ¿no?, en un espacio donde antiguamente se podía fumar, ¿no? Y entonces el terapeuta le dice no. Y en ese no empieza a salir en él, a brotar sentimientos de odio, de desprecio hacia el otro, de insulto, ¿no? Estaba en una situación de un odio muy fuerte hacia la persona. Y claro, asociando, pudo llegar a esa interpretación que tenía que ver con esa posición infantil en la que realmente le vino un recuerdo, fue construyendo toda esa historia de deseo y le vino un recuerdo en el que estaba con el mechero en su casa cuando tenía 5 años y ahí estaba a punto de quemar la cortina y el padre le dio un tortazo y dijo no, eso no se hace. Y claro, eso en realidad encubría esa situación en la que hablaba de ese amor hacia la madre, ¿no?, ese amor en el que esto está prohibido, tu madre es mía, ¿no? Es para explicaros esta cuestión, para hablar de las situaciones que a veces acontecen en nuestra vida en la que hay una pasión desmedida y que habla de esas posiciones inconscientes e infantiles, donde esa afectividad estalla cuando realmente ahí somos un niño de 5 años como ese paciente, ¿no? En la pareja a veces somos niños de 5 años demandando al otro pues cosas que no tienen nada que ver con las relaciones adultas, ¿no? Entonces, a esa cuestión me parece interesante que la podamos revisar, ¿no?, que aún nos ponemos en posiciones infantiles porque forman parte de nuestra complejidad psíquica, ¿no? Entonces tenemos que separarnos de ciertas situaciones y no dejarnos llevar por la pasión del momento, ¿no?, por esa explosión de afectividad, porque realmente no estamos hablando de esa situación, estamos hablando de otra cosa. Otro punto importante es separarnos de la fantasía. ¿En qué sentido? Vemos que en muchas ocasiones, en lugar de comunicarnos con el otro, escuchar, tolerar, lo que hacemos es construir en nuestra cabeza esos castillos en el aire, esas conversaciones, que vamos con prejuicios, queriendo entender al otro, queriendo, digamos, encasillarlo en un lugar determinado y anulamos las conversaciones. Es decir, es como si mantuviéramos un monólogo. No es fácil hablar, es difícil hablar y ser escuchado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones estamos más anticipándonos a lo que nosotros vamos a decir en lugar de dejar terminar la otra frase que nos está diciendo el otro. Y claro, en ese sentido, en la cuestión de las fantasías, es importante que nos separemos de esa cuestión, ¿no? Porque a veces la incertidumbre nos hace llenar de conversaciones, de anticipaciones ante lo que nos vamos a encontrar con el otro. Y el poeta nos dice que socorro, no me puedo detener a mis palabras, y a veces también dejamos encasillados en palabras anteriores a la persona y en lugar de estar en la escena actual seguimos con la retahíla de semanas anteriores, de días anteriores, cuando no nos damos cuenta que la persona es nueva cada vez. No dejamos ese concepto de novedad, de transformación en el otro. No va a ser la misma persona, la persona que tenemos delante hoy, que la que teníamos ayer. Ya pasó. Y a veces queremos asesinar al otro en el sentido de que queremos detenerlo en palabras anteriores y no damos cuenta de que la persona que tenemos delante ya es otra a la que estaba antes. También es importante en la comunicación también desarrollar nuestra inteligencia inconsciente, en el sentido de que
todos sabemos, pero no sabemos, ¿no? Hay determinados signos, determinadas señales que están hablando de un conflicto entre nosotros, como por ejemplo los lapsus, los olvidos, aunque todos sabemos un poco de esta circunstancia, ¿no? Porque vemos que cuando a la persona se le ha olvidado nuestro cumpleaños, nuestro aniversario, ahí digamos que de alguna manera se interpreta como un signo de que ya no te interesas tanto por mí como antes, ¿no? Y decimos esto porque a veces vemos esas señales en el otro, pero no desarrollamos esa inteligencia en nosotros, en el sentido de que no nos incluimos en esa implicación, esa responsabilidad de las cosas que nos pasan sin querer. Porque claro, lo que nos trae el psicoanálisis es que cada acto es sintomático, en el sentido de que habla de una verdad en nosotros que a veces está muy solapada, porque en lo que decimos también hay una censura. No todo lo que pensamos lo decimos. Las palabras nos comprometen y claro, de alguna manera hay cosas que no podemos llegar a decir del otro, ¿no? Porque también en realidad adolecen de esa calidad de fantasía, ¿no? Entonces hay veces que también en las palabras que nos callamos o que no las podemos resolver ciertas situaciones, se enquistan en nosotros y aparecen disfrazadas en forma de estos pequeños actos de la vida cotidiana, o incluso a veces en esa escala de crecimiento también puedan aparecer incluso síntomas, ¿no? En esa inadecuada gestión emocional con el otro, en esa inadecuada gestión en la comunicación. Porque claro, también es importante que cómo le vas a contar al otro todas las cosas que se te pasan por la cabeza. Eso se le cuenta a un psicoanalista, ¿no? Que también cuesta, ¿no? Porque claro, en ese sentido es entregarte a hablar de otra manera, en otra posición, porque hay que tener en cuenta la dimensión de las personas que tenemos delante, con quién estoy, qué le estoy diciendo y para qué le estoy diciendo eso. Entonces, a veces utilizamos al otro o bien como terapeuta o como un confesor, para descargar toda nuestra culpa, ¿no? En ciertas ocasiones, y vemos que ahí estropeamos las relaciones. Entonces hay que tener en cuenta que el otro es un ser sensible también. Tenemos que hacer lo más conveniente para la relación, y en la comunicación también, ¿no? El otro no es nuestra mamá para confesarle todo. Hay que tener en cuenta esa dimensión de la persona con la que estamos. Vemos que el amor no es sin palabras, pero palabras para vivir, ¿no? Palabras adecuadas para las situaciones. Y claro, a veces vemos que también hay una represión en nosotros por el temor a que la otra persona cambie o uno mismo cambie y se transforme. Y claro, y aparezca otro nuevo de nosotros y otro nuevo de la otra persona, que al fin y al cabo también es lo que nos va a dar ese aire nuevo a la relación. Entonces, comunicarnos con el otro también habla de ese amor que nos civiliza a través de las palabras. Y es importante escuchar y ser escuchado, y escuchar viene del orden también de poder tolerar que el otro es diferente y tolerar también ese crecimiento en las relaciones y esa transformación que se opera en cada una de las personas. Y escuchar no es solamente esperar a que el otro me hable, ¿no? Sino es también tolerar que lo que me va a decir a veces no me va a gustar, y no por eso voy a montar una guerra o no voy a querer tener que llevar la razón. Y esa es una de las de los mayores inconvenientes en la comunicación, ¿no? No permitir que el otro sea diferente a mí, querer someterlo a mi forma de pensar. Y ahí viene esa frase de querer que el otro, comprenderlo, entenderlo. No hay que entender o comprender al otro. Eso es querer utilizar esa manera de pensar a mi manera de ser, ¿no? A mi manera de pensar. Si tolero las diferencias, no tengo que entender al otro, solamente tengo que amarlo. Pom, 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 pom. El genoma humano. Hoy te escribo un poema y te lo digo. A mí la sonrisa no me la tocarán. Ni el amor, ni la brisa, ni las ciencias, ni el arte, ni el humano genoma, que todo lo sabrán. A mí la sonrisa no me la tocarán. Ni el amor, con su furia que te toca y te mata, ni la brisa o el aire de la rancia ciudad, ni las ciencias ligeras, exactas y arrogantes, ni las artes profundas de alguna humanidad, y el genoma sapiente del hombre nos dirá. De los 6.000 millones que habitamos la Tierra,
humanos, debería saberse todos por igual, 3.000 millones ya están muriéndose por la maldita falta de pan. Más, al pedir explicaciones porque yo creo que sobra el pan, el mundo entero de poderosos me respondieron con amabilidad que algunos mueren de sarampión. La droga mata, dijo el ministro, y otros se mueren por diversión. Los que no comen no es para tanto. Un error muy pequeño en la distribución. Y en cuanto al resto, los 3.000 millones viviendo y muriendo siempre la mitad, el genoma supersapiente del hombre nos dirá. Ese medio cerebro que no podéis usar es la mitad del hombre que se muere por pan. Esa doble vida, la realidad, los sueños, es del hambre de la tierra, solo la mitad. Si solo muriera la mitad, dice el poeta, el hombre llegaría a cierta claridad, mas lo que pasa, genoma amado, es que la culpa nos matará. El hombre actual, el que se muere de su mitad, odia a los seres queridos y ama la paz. Maltrata hasta la muerte o el dolor, sea mujer, amante o concubina. Educa tan mal lo que produce que envenena a los jóvenes para que nadie le robe su puesto de trabajo. Su único trabajo, seguir matando a su mitad. El genoma, infinitamente sapiente, al llegar a este punto del hombre nos dirá: el hombre vive enfermo y no se curará. Para poder curarlo no alcanza la mitad.